Bienvenidos a nuestro curso virtual de contabilidad gerencial. En el tema 5, que es estimación de funciones de costos, vamos a resolver en esta sesión el problema número 2. Lord Dobby es una red de hoteles 5 estrellas ubicados en el sur del país. Actualmente la administración central de la corporación se encuentra haciendo los estudios pertinentes para poder determinar con exactitud los presupuestos que regirán el año próximo. Las estructuras de costos son las mismas en todos los hoteles pertenecientes a la firma. Sin embargo, existen variaciones asociadas al nivel de ocupación que hayan logrado durante el año. Y nos indican los datos del último año, la cantidad promedio de noches con ocupación completa, la cantidad promedio de habitaciones ocupadas y los costos indirectos de servicio. Y bueno, y nos piden una serie de requerimientos. Lo primero que vamos a pensar y a entender el problema es que queremos estimar los costos para que, nos dice acá, para presupuestar. Eso vimos en la clase teórica, que a los administradores nos interesan estimar los costos, entender el comportamiento de los costos para presupuestar. Y la presupuestación está materializando este proceso de planeación dentro de la empresa. Muy bien, en el primer punto que nos pide el problema, tenemos que evaluar gráficamente cada uno de los generadores de costos propuestos. Bueno, acá tenemos un costo a estimar, cuáles son los costos indirectos de servicio. Entonces, ahí tengo dos posibles factores o generadores del costo. Uno es la cantidad promedio de noches de ocupación, son hoteles, o la cantidad promedio de habitaciones ocupadas. Entonces, son dos generadores de costos distintos. O sea, las noches promedio en las cuales se utilizan el hotel o la cantidad de habitaciones ocupadas, también promedio. Entonces, lo que primero que tenemos que hacer es utilizar un gráfico. Cuando yo tengo un lote de datos, lo primero que tengo que hacer es graficar. O sea, aunque no se lo solicite siempre, cuando yo tengo un lote de datos, lo primero que tengo que hacer es graficar. Entonces, tienen que ver cuál es el gráfico pertinente. En este caso, como yo quiero ver el grado de relación entre un costo y un factor de costo en términos estadísticos, entre una variable dependiente y una variable independiente, yo necesito un gráfico de dispersión. Muy bien, yo acá tengo separado los dos lotes de datos, los costos en función de la cantidad promedio de noches y los costos en función de la cantidad promedio de habitaciones. Vamos a proceder a utilizar el complemento de los gráficos, la opción de gráficos que tiene Excel. Entonces yo voy a graficar, voy a seleccionar primero la X y la Y que yo necesito graficar y vamos a insertar, y acá tenemos que insertar un gráfico. Los gráficos, acá va por default, el Excel les va a ofrecer un gráfico de dispersión. Acá está. Vamos a aceptar. Entonces, este es el primer gráfico. Hay un criterio para evaluar las funciones de costos, que lo vimos en la clase teórica, que es el de plausibilidad económica o viabilidad económica también. Viabilidad económica le llama el texto. Son sinónimos. Plausibilidad económica, en algunos problemas pueden encontrar este concepto, pero es sinónimo de viabilidad económica. Y con el segundo generador, que el promedio de habitaciones ocupadas, también vamos a graficar. También vamos a graficar para ahora visualmente comparar y evaluar las funciones de costos. Bueno, primera observación que cuando uno analiza la viabilidad económica, miren qué interesante, cuando uno analiza la viabilidad económica, el criterio de viabilidad económica es la relación, qué relación existe entre el costo y el factor de costo. Entonces vemos en ambos gráficos que hay una relación positiva a medida de que aumenta el generador, el factor de costo, es decir, a medida de que aumentan las noches promedios ocupadas o que aumentan las cantidades promedio de habitaciones ocupadas, aumentan los costos. Entonces, ambos
generadores sí cumplen el criterio de viabilidad económica. Hay una relación positiva entre el factor de costo y el objeto, en este caso el costo. Hay una relación positiva entre el causante del costo y el costo que yo quiero estimar. Ahora uno ya observa gráficamente que con respecto a la dispersión, hay una menor dispersión en las habitaciones que en los días de ocupación. Entonces, visualmente uno ya va construyéndose la opinión de que el generador de las habitaciones, ¿no? La cantidad promedio de habitaciones ocupadas, va a ser un mejor generador, ¿no? Va a explicar mejor el comportamiento de los costos. Eso ahora lo tenemos que ir analíticamente determinando. Entonces, lo primero, visualmente, voy analizando. Ese sería el requerimiento número 1, que nos piden evaluar gráficamente cada uno de los generadores propuestos. Muy bien, ya hemos evaluado y hemos concluido que las habitaciones, ambos generadores cumplen la viabilidad económica, pero la cantidad promedio de habitaciones ocupadas resulta ser, en el gráfico de dispersión, un mejor generador que los días de ocupación. Eso lo vemos visualmente. Ahora, determine la función de costo para cada uno de los generadores con el método de alto y bajo y evalúe. Muy bien, para aplicar alto y bajo, lo que tenemos que es alto, bajo o máximo y mínimo. Ojo acá del factor de costo, porque muchas veces uno no sabe si es el máximo o el mínimo de qué, del costo o del factor de costo. Siempre cuando uno aplica máximo o mínimo es el máximo y el mínimo del factor de costos. Entonces, vamos a utilizar mucho la hoja de cálculo, vamos a seleccionar este lote de datos que tenemos y vamos a ir hacia la sección datos y lo que vamos a ordenar. Vamos a ordenar los datos tienen encabezados y tenemos que ordenar por el factor de costo. En este caso, la cantidad promedio de días, ordenar según los valores y lo vamos a ordenar de menor a mayor. De menor a mayor, entonces uno ya observa que en el mes de noviembre se produce la menor ocupación de noches promedio y en enero la mayor cantidad promedio de noches de ocupación. Entonces acá está sucediendo también algo interesante que lo vamos a ver en el gráfico. Miren el gráfico que es interesante. Muchas veces uno acá observa que el mínimo del factor de costo, voy a ampliar esto, lo que uno puede observar, fíjense acá, en este caso, que el mínimo del factor de costo coincide con el mínimo costo y el máximo del factor de costo coincide con el máximo costo. Una alternativa, uno está viendo que hay una nube de datos acá. Uno podría pensar que tal vez esto es un valor extremo, pero bueno, el rango está dentro del rango, porque son los meses, o sea, los meses van de un día hasta 31 días, entonces está dentro del rango. Una alternativa podría ser excluir tal vez este dato. Entonces, si uno excluyese este dato y solamente se quedaría con esta nube de datos, fíjense que acá el máximo del factor de costo no coincide con el máximo costo, ¿no? Haciendo caso omiso de este punto. Bueno, en este caso, teniendo en cuenta todos los datos, uno que observa que hay una consistencia, que el máximo del factor de costo coincide con el máximo costo y el mínimo del factor de costo coincide con el mínimo costo. Vamos a la tabla, por si no queda claro. Me está diciendo que el mínimo del factor de costo coincide con el mínimo costo, o sea, no hay ningún costo que sea inferior a 2,75. Uno lo encuentra. Y el máximo del factor de costo coincide con el máximo costo, o sea, no hay ningún costo que supere los 490.000. Eso es interesante también.
Y para aplicar máximo y mínimo, entonces ahora tenemos que, bueno, ya hemos seleccionado el máximo y el mínimo, y tenemos que aplicar lo que indica el texto. ¿No? Hay una fórmula, pero lo que tenemos que hacer es calcular el costo variable y el costo fijo por máximo y mínimo según este factor de costo. Entonces, según este factor de costos, entonces vamos a ver, vamos a calcular el costo variable unitario, minúscula, costo variable unitario, y se calcula el costo fijo total para la función. Entonces, según este factor de costo, vamos a ver cuál es el costo variable unitario, el costo y el costo fijo total. Vamos a ver cuál es el máximo y el mínimo. Vamos a ver el máximo. Tengo el costo máximo y el factor de costo. Entonces tenemos el costo y el factor de costo. Tenemos el máximo y tenemos el mínimo, o el alto y bajo, como ustedes quieran, son sinónimos. Acá el máximo factor de costo es 490. Ese es el máximo factor de costo. En este caso el máximo costo, que se corresponde con qué factor de costo. Se corresponde con 30. 30 es el máximo factor de costo. Y el mínimo costo, según la tablita, 275. Vamos a copiar. Y 18, ¿verdad? 18 va a ser la cantidad. Muy bien, ahora lo que tenemos que calcular con este factor de costo es el costo variable y el costo fijo unitario, porque eso es lo que necesitamos para determinar la función de costo. A ver si entendemos. Yo tengo este costo, este 490.000. Yo sé que ese costo tiene un componente fijo más un componente variable multiplicado por 30. Esa es la estructura de ese costo. Estos 275 que son iguales a un costo fijo que no sé cuánto es, más 18, que es el factor de costo, multiplicado por un costo variable unitario que no conozco. Entonces yo planteo esas dos ecuaciones y voy a despejar. Eso es máximo y mínimo. Eso es un sistema de ecuaciones donde yo despejo. Entonces, el costo variable unitario, ¿a qué va a ser igual? El costo variable unitario va a ser igual a la diferencia de el máximo costo, ¿verdad? Menos el mínimo costo dividido en el diferencial de el máximo factor de costo menos el mínimo factor de costo. Entonces, ese es el costo variable unitario. Y el costo fijo, ¿cómo se obtiene? El costo fijo se va a obtener. Yo sé que este costo, los 490.000, por ejemplo, tiene una porción fija y una porción variable. No conozco la porción fija, pero si ya conozco la porción variable, porque ya al obtener el costo variable unitario, lo multiplico por 30, que es el factor de costo, y ya tengo el costo variable total. Y si yo tengo el costo variable total, tengo el costo fijo total. Entonces, el costo fijo total va a ser igual al costo total menos el costo variable total. Y el costo variable total en ese nivel, en el máximo o en el punto alto, ¿a qué va a ser igual? Al costo variable por el factor de costo. Y acá tenemos un problema, pero bueno, el método, porque es una recta donde el costo fijo es negativo. No puede existir un costo fijo negativo en la realidad. Pero acá, como un modelo, tiene un costo fijo. Entonces ya esto me está diciendo que no es un factor de costo que pueda ser relevante.
Entonces, también es cierto que hay una porción de costo fijo, pero como es una recta, la que yo necesito estimar, justamente la recta que yo estimo, tiene una ordenada al origen negativa. Eso es lo que me está diciendo el modelo. Simplemente es un modelo. Entonces, la función de costo va a ser igual a 17.916,67 por los días promedios de ocupación, porque está el factor de costo de los días promedios, menos el costo fijo. Entonces, ahí no estaría siendo, habría un problema de viabilidad o de plausibilidad económica, o sea que existe un costo fijo negativo, no es algo racional. Pero bueno, el modelo eso plantea. Vamos al segundo generador. Entonces vamos a proceder de la misma forma. Entonces vamos a calcular el costo variable unitario, el costo variable unitario, tenemos el costo fijo total, y tenemos el máximo y el mínimo, en este caso, del factor de costo. Entonces, vamos a eliminar estos datos y vamos a nuevamente ordenar de menor a mayor según el factor de costo. Entonces, selecciono el lote de datos y vamos a ordenar. Vamos a ordenar. Vamos a ordenar según las habitaciones ocupadas de menor a mayor. Muy bien. Entonces, acá nuevamente, fíjense que también se cumple lo mismo el que nos pasaba con el generador anterior, que el mínimo factor de costo coincide con el mínimo costo y el máximo factor de costo coincide con el máximo costo. Eso nos dice este método. Entonces, vamos a calcular el costo, que es 490, ¿verdad? 490 y 580 el máximo. Entonces, 490 y 580 el factor máximo y el mínimo costo 275 y 300 las habitaciones mínimas de ese costo. Muy bien. Dijimos 300. 300, 275.000 y 300. Y nuevamente entonces vamos a razonar de la misma forma. El costo variable, acá el costo variable unitario, acá va a ser igual al diferencial. O sea, la diferencia entre este costo total del nivel máximo menos el costo total del nivel mínimo, dividido en el máximo factor de costo menos el mínimo factor de costo. Y ese es el costo variable de este factor. Y el costo fijo, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al costo total del máximo o del mínimo, según, menos el costo variable total. El costo variable total va a ser el costo variable unitario, que yo ya lo calculé, ¿verdad? Multiplicado por el máximo del factor de costo. En este caso nos da 44.642,86. Esto ya es lógico. Esto ya nos da una función de costo más razonable. Entonces yo con eso ya puedo estimar. Esto es el factor de costo según el método punto alto y bajo, según ambos factores de costo. Eso es importante tener en cuenta. Tener en cuenta el factor de costo. Vamos a copiar acá el factor de costo para tenerlo en cuenta y nos va a salir para hacer los otros análisis. Entonces acá estamos trabajando este factor de costo, la cantidad promedio, y acá estamos trabajando la cantidad promedio de habitaciones ocupadas. Esos son los dos factores de costo que estamos estudiando. Muy bien.
Entonces, vamos a analizar esto. Muy bien. El punto de alto se determina la función de costo para cada uno de los generadores con el método de alto y bajo, evalúe. Entonces ya hemos evaluado. Entonces tenemos que, si evaluamos, la mejor función de costo es aquella con la cantidad promedio de habitaciones ocupadas, ya que nos informa, o ya que hemos obtenido dos medidas de costos que son razonables. Esta función de costo en función de las noches tiene el problema de que el costo fijo es negativo. Eso es Eso es lo que tiene una desventaja que tiene el punto alto y bajo. Una de las desventajas es que no permite o no brinda una medida objetiva para evaluar las funciones de costo. Solamente lo estamos haciendo a través de la viabilidad económica. Es decir, a partir de los datos que obtenemos de las estimaciones de costo fijo y costo variable, uno va definiendo si es viable o no la función de costo. Otro inconveniente que tiene este método es cuando el máximo del factor de costo no coincide con el máximo costo y o el mínimo del factor de costo no coincide con el mínimo costo. Ese es otro problema. Entonces, cuando pasan esas situaciones, el método no es robusto. Entonces, y bueno, la ventaja que tiene es que es un método simple, fácil, no requiere mucha matemática elevada. Y también otra desventaja que tiene es que usa de todo el lote de datos, solamente utiliza 2 puntos. Entonces deja de lado el resto de los datos. En este caso, tenemos 12 datos agrupados y de los 12 solamente utilizamos 2 y estamos dejando de lado los otros 10. Es también otra desventaja de máximo y mínimo, o punto alto y punto bajo. El punto 3 dice, estime las funciones de costo para con ambos generadores, ¿no? A través del método de regresión simple en el gráfico de dispersión. Muy bien, cuando uno utiliza Excel y tenemos el gráfico de dispersión, podemos estimar la función de regresión simple en el gráfico. Y ahí nos van a pedir, como dice el texto, cuando yo aplico regresión, hay un indicador objetivo de la regresión que es la bondad del ajuste, el R cuadrado. Entonces me dice el porcentaje de variabilidad de los costos que está explicado por la variabilidad en el factor de costo, o sea, por el modelo. Entonces uno se posiciona en los datos y vamos a agregar líneas de tendencia, ¿no? Con botón derecho agregamos líneas de tendencia para que acá vamos a agregar una recta de tendencia lineal y vamos a presentar acá la ecuación en el gráfico y presentar el valor del R cuadrado, como acá está ya presentado. Muy bien, acá tenemos el modelito con la recta de regresión simple sin aplicar un complemento. Y del mismo modo, podemos hacerlo acá. Botón derecho, agregar línea de tendencia, agregamos línea de tendencia, lineal, y vamos a seleccionar que presente la ecuación en el gráfico y que presente el R cuadrado. Muy bien. Acá tenemos entonces otra función de costo con regresión lineal. Entonces nos dice que evaluamos las funciones de costo. Entonces acá, como les decía, una ventaja que tiene la regresión es que ofrece una medida objetiva para evaluar las funciones, y otra ventaja que tiene es que utiliza todos los datos que estén dentro del rango, por supuesto. Siempre hay que ver, a partir del gráfico de dispersión, cómo se comporta la nube de datos, y uno tiene que evaluar si hay datos
digamos, extremos, los outliers, y los tiene que excluir del análisis. Entonces, ustedes fíjense que en esta recta, eh, acá en esta recta, primero la plausibilidad económica se cumple, la viabilidad económica, porque ambos costos, fíjense, tanto el costo variable como el costo fijo, aparece en términos positivos, entonces no hay problema. Y el R cuadrado del primer factor es 0,75, o sea, el 75% de la variabilidad en los costos de servicio está explicado por el modelo, en este caso por las noches promedios de ocupación. En cambio, en el segundo modelo, el R cuadrado es del 0,85, es decir, el 85% de la variabilidad en los costos indirectos del servicio están explicados por la variabilidad del modelo, en este caso de el factor de costos, que es el promedio de habitaciones ocupadas. Uno ve objetivamente que esta recta, la recta cuyo factor de costos son las habitaciones, es una mejor aproximación, o sea, es un mejor modelo. Entonces uno ya también va encontrando medidas objetivas para afirmar que las habitaciones ocupadas constituyen un buen generador del costo para estimar los costos. Muy bien, vamos a seguir ahora con el siguiente punto. En el siguiente punto nos piden que estimemos las funciones de costo con ambos generadores a través del método de regresión simple a través del complemento, ¿no? Y evaluar funciones de costos mixtos y costos variables. Ya vamos a ver qué significa esto. En el aula virtual se encuentran unos videos, algunos tutoriales para instalar el complemento para poder hacer regresión con Excel. Brevemente les explico, ustedes tienen que ir a archivos, la parte de opciones, y en la parte de opciones tienen que instalar complementos. En complementos le va a aparecer herramientas para análisis. Hay que seleccionar ir. Entonces van a ir y van a seleccionar herramientas para análisis. Aceptar y ya va a quedar en el menú de datos. Fíjense acá el menú de datos. Va a quedar análisis de datos, y eso necesitamos nosotros tener instalado en el Excel para hacer regresión con el complemento. Bueno, muy bien. Entonces, para hacer la regresión, ¿qué necesitamos? El lote de datos, nuevamente. Entonces, tenemos que ubicarnos los datos. Vamos a hacer regresión simple. Repasen mucho acá el anexo del libro, porque nosotros no vamos a calcular directamente a mano, siempre con el software. Nosotros estamos utilizando este espacio que es muy enriquecedor porque estamos aprendiendo con el entorno del Excel, que es muy importante, una habilidad muy importante en estos tiempos, y con un software. Entonces, pensando en las evaluaciones, solamente en las evaluaciones tenemos la instancia de formular y también la instancia de interpretar. La parte de la resolución, bueno, eso ya es un trabajo del analista. Si a ustedes les interesa, bueno, deben aprovechar este espacio para poder especializarse, y la verdad que hay pocos analistas de coste en el mercado, así que puede ser una beta interesante como posibilidad de desarrollo profesional. Bueno, entonces ahora nosotros vamos a hacer las regresiones. Entonces, uno despliega acá análisis de datos y hay un módulo que es regresión. Entonces usamos nosotros regresión. Vamos a aceptar. Y acá nos dice rango I de entrada. Entonces vamos a hacer regresión con las noches de ocupación. Entonces, en el rango I de entrada van a ser los costos, son estos los costos. Los costos. El rango de entrada van a ser las noches. Tenemos acá las noches. Tenemos las noches.
Y bueno, acá tenemos un nivel de confianza por default del 95%. Vamos a dejar en el 95%. Constante igual a 0, nosotros no la vamos a seleccionar ahora porque queremos estimar una función que tenga una porción fija y una porción variable. En términos estadísticos, que tenga una ordenada al origen distinto de 0 y una pendiente. La vamos a indicar en una hoja nueva, le vamos a llamar rec del factor 1 mixto, M, como un costo mixto. Regresión del factor 1 como costo mixto, en una hoja nueva. Y voy a pedir que me grafique los residuos estándares, el gráfico de residuales y la curva de regresión ajustada. Yo voy a explicar una profundamente y después vamos a hacer todas y vamos a ir analizando rápidamente. Entonces vamos a aceptar y cuando yo acepte, en la pestaña acá se va a agregar una nueva pestaña con este nombre, rec F1, de regresión del factor 1 como un costo mixto. Entonces vamos a ir analizando brevemente cada uno de los gráficos para que quede ya también, así ustedes analicen. Bueno, acá el resumen, la regresión nos da tres cuadros, tres informes. El primero son de estadísticas descriptivas. Acá me dice que tengo 12 observaciones, el error típico de la desviación estándar de la regresión, el coeficiente de correlación múltiple y el R cuadrado, 0,75. ¿Se acuerdan que vimos cuando hicimos el gráfico? Acá, en el punto 2, el R cuadrado era 0,75. Entonces acá analíticamente nos dicen cuánto es el R cuadrado, 0,75, que ya lo habíamos interpretado. Después tenemos el análisis de la varianza. El análisis de la varianza es interesante porque en el anexo del libro habla del supuesto de linealidad. El supuesto de linealidad, o sea que el modelo es lineal, se prueba con el análisis de la varianza. Acá veo la variabilidad explicada y no explicada. Entonces, tenemos que analizar con este valor crítico del F, ese es un TGF, tenemos que hacer, se llama TGF. Cuanto más grande sea el F, implica que el modelo lineal sí es adecuado. Hay toda una explicación estadística que cuando cursan estadística inferencial va a poder entender cuáles son los fundamentos estadísticos. Nosotros somos solamente usuarios. Entonces, esta parte nos está diciendo que el modelo lineal sí es adecuado. Además, uno lo observa en el gráfico, ve que hay una recta sí es una función adecuada para ajustar los datos. Entonces, no hay problema con el supuesto de linealidad. Y acá es muy importante, acá hacemos también el análisis de especificación, tenemos el test T, o sea, tenemos que ver, porque nosotros no hemos observado la población de todos los datos, sino que estamos trabajando con una muestra. Entonces, a partir de la muestra, yo quiero estimar el costo variable y el costo fijo. Es decir, que yo tengo un costo variable unitario poblacional y un costo fijo poblacional. O sea, son los parámetros que yo quiero estimar en términos estadísticos. Yo no los conozco. A partir de una muestra, yo obtengo estimaciones de esos parámetros poblacionales. Por eso este tema tiene mucho de estadística, porque es interesante. Nosotros nos enfrentamos ante un problema de estimación. Nunca vamos a tener la población de todos los factores de costo y todos los costos. Siempre tenemos muestras. Entonces, a partir de esa muestra queremos estimar. Entonces, como tenemos un programa de estimación, tenemos que ver algunos tests. Un test importante es el test T, el test T de, en este caso, cuando habla de intercepción, para nosotros es el costo fijo. Y cuando dice variable X1, para nosotros es el costo variable unitario. El costo fijo, 5.742, y el costo variable
14.723, que es lo que podemos confirmar que tenía acá, 14.724, bueno, por X, más 5.742, que es el costo fijo. Acá lo tenemos analíticamente. Entonces, un test importante, el test T. Acá en el test T tenemos que analizar y ver. Fíjense que acá tenemos la probabilidad de un 92% de que el costo fijo oscile entre estos valores. Y fíjese que hay un valor negativo, que es lo que nos daba en el punto alto y bajo. Me está diciendo que hay una posibilidad de que el costo fijo sea igual a 0. Entonces, si me está diciendo eso, ¿qué es lo que yo tengo que interpretar en términos gerenciales? Tengo que interpretar en términos gerenciales que los costos de servicios indirectos, costo indirecto de servicio, yo he supuesto que era un costo mixto, es decir, que tenía una parte fija y una parte variable. Entonces, a partir de la evidencia que yo he recolectado, parecería que no es un costo mixto, sino que es un costo 100% variable. Los datos con este factor de costo están diciendo eso. Entonces, tenemos que ir evaluando, porque acá hay mucha investigación, entonces investigación desde el enfoque cuantitativo, entonces estamos investigando, entonces es muy interesante esto. Para ello tenemos que saber mucha estadística y para poder interpretar los datos. Y en el caso de la variable X1, es decir, de las noches, fíjense que yo puedo hacer un intervalo una estimación por intervalo, o sea que yo puedo decir que con 95% de confianza el costo variable poblacional se encuentra entre 8.877 y 20.570. Entonces, acá está bien en el sentido de que no tenemos probabilidad, no hay una probabilidad de que el costo variable sea 0, porque si el costo variable es 0, si hay una probabilidad de que el costo variable es igual a 0, nos está diciendo que el factor de costo que yo estoy pensando no es el correcto. Tengo que buscar otro factor de costo. Entonces, es interesante esto y también vamos a ver los gráficos. Hay un concepto que el texto habla de independencia de los residuos. Entonces, fíjense que acá hay una nube, entonces como una nube, bueno, no está muy claro, pero sí, no hay una forma, no hay asociación entre los residuos y el factor de costo. Entonces, sí, uno estaría respetando el supuesto de independencia de los residuos, independencia, o sea, no hay autocorrelación, y también hay una banda, y también uno ve que la varianza se comporta en una banda, entonces también no hay problemas de heterocedasticidad, ¿no? Se está cumpliendo el supuesto de homocedasticidad. Y después tenemos también los residuos estándares para verificar el supuesto de normalidad. Entonces acá nos está dando un gráfico de la regresión ajustada, que es lo que ya teníamos del punto número 3. Bueno, acá todo esto hay que ir un poco analizando e ir viendo estos aspectos para ver cómo es el modelo. El temario nos pedía entonces que analicemos para cada factor de costos funciones de costos mixtos y costos variables. Entonces, acá yo he estimado una función de regresión del factor de noches como si fuese un costo mixto. Ahora voy a estimar una función de costos para el factor de costos de las noches, pero como si fuese 100% variable. ¿Cómo se hace eso? Con los mismos datos, solamente que ahora le voy a poner constante igual a 0. Constante igual a 0. Y acá, perdón, acá tenemos que seleccionar el gráfico de probabilidad normal para también evaluar este criterio o este supuesto de normalidad de los residuos. Entonces, aceptar, perdón. Bien, acá está, perdón, esta es la regresión, yo le tenía que haber cambiado el nombre, es la regresión del factor 1, pero como costo variable.
Bien, muy bien. Entonces acá están los tres gráficos. Omití en la regresión anterior el gráfico de probabilidad normal. Entonces acá ya tenemos los tres gráficos para probar todos los supuestos. Entonces, cuando era un costo mixto, el R cuadrado nos daba 0,75. Cuando yo supongo que es 100% variable, el coeficiente de correlación da 0,99. Fíjense cómo ha aumentado el F, sigue siendo un modelo lineal, y nos da un costo, la estimación del costo variable. La estimación del costo variable, estadístico T es 42, está muy bien. Bueno, acá hay mucha estadística. Fíjense que no hay autocorrelación, no hay heteroscedasticidad, o sea, modelo lineal, varianza constante, independencia de los residuos y también la normalidad. La acumulada se comporta como una normal, la acumulada de la normal. Bueno, muy bien. Entonces, hemos logrado una regresión, un modelo interesante. Del mismo modo, vamos a proceder con las regresiones. Y después vamos a hacer un resumen, ¿no? Vamos a proceder con las regresiones de el factor número 2 como costo mixto y del factor número 2 como costo variable 100%. Puede ser que a esta altura del problema estén muy mareados, pero no hay ningún problema porque ustedes pueden ver el video las veces que quieran y van un poco lento y van asimilando. Son muchos conceptos, entonces, y requieren también que ustedes tengan claro algunos conceptos estadísticos. Si tienen alguna duda, está el foro y nosotros estamos dispuestos a ir un poco ayudándolo en las consultas. Así que tranquilos, les quiero dar tranquilidad, por favor, que son muchos conceptos, es muy profundo este tema, entonces necesitamos que entiendan. Acá hay que entender cómo usamos los datos estadísticos. Entonces voy a aplicar la regresión, vamos a aplicar la regresión. El rango de datos, vamos a cambiar el rango de datos, porque el rango de datos ahora vamos a hacerlo con la parte de las habitaciones. Entonces vamos a seleccionar acá el lote de datos que va a ser el mismo, ¿no? Los costos indirectos. Van a ser estos costos. Estos son los I, ¿verdad? Los costos que yo quiero estimar. Ahora mis X van a ser las habitaciones. Las habitaciones ocupadas. Estas son las habitaciones ocupadas. Muy bien. Le vamos a destildar esto de constante igual a 0, porque queremos que sea un costo mixto, 95% de confianza. Vamos a indicar acá factor 2, en otra hoja que diga factor 2 como costo mixto, y vamos a seleccionar todos los gráficos, todos los residuales, para que podamos estudiar y analizar los supuestos del modelo. Aceptar. Y acá vamos a indicar, fíjense, el R cuadrado. Bueno, vamos a hacer todos los análisis que ya hicimos. Entonces acá uno va a ver que como costo mixto tiene 85% del R cuadrado, el F es 60, entonces se cumple el supuesto de linealidad. Acá, fíjense que no hay asociación, varianza constante. Sí, podría haber. Tenemos muchos datos. Eso es otra limitación de la regresión con estos datos. Cuando uno hace regresión debe tener mínimo 20, 30 datos, de 30 observaciones. Bueno, acá en aras de la simplicidad y para presentar los temas hemos usado 12 observaciones, pero uno debe procurar más observaciones. Acá habría que hacer unos test, en realidad, porque uno acá intuitivamente está viendo si hay problemas de autocorrelación, si hay problemas de heteroscedasticidad, pero en econometría, que es la materia que enseña regresión,
uno podría hacer algunos test, ¿verdad? Para ver estos supuestos. Entonces ahí ya hay que trabajar con un estadístico, con alguien que maneje más econometría, o sea, ella más profesional. Esta regresión estaría teniendo algunos problemas de los supuestos. Cuando hay problemas de los supuestos, lo que tenemos que tener cuidado son con las estimaciones. Eso es lo que un poco podemos observar. Pero uno podría decir que sí, que hay independencia de los residuos y que hay una varianza constante. La varianza está en una banda, está como en una banda de variabilidad. Sí, no hay mucho inconveniente. De todos modos, si uno tiene dudas a partir de lo que observa, debería aplicar algún test para probar los supuestos de la regresión. Y fíjense que acá también estamos viendo que hay un problema con el costo fijo, ¿no? El costo fijo oscila entre estos dos variables, entre un valor negativo y un valor positivo, entonces hay una probabilidad de que el costo fijo sea igual a 0. Entonces nos convendría también probar el modelo con un costo variable 100%. Entonces nuevamente vamos a ir a la hoja 1, vamos a análisis de datos, regresión, tenemos el modo de datos, constante igual a 0, y vamos acá, le vamos a indicar que va a ser regresión con el factor 2, pero con un costo variable 100%. Todos los gráficos, y vamos a ver cómo nos da. También nos da un alto coeficiente de correlación, 0,99, el F, bueno, mejoran bastante. Mejora bastante todos los supuestos del modelo. Linealidad, independencia, varianza constante, normalidad. Y ya vamos a hacer un cuadrito. Resumen, tenemos 4 regresiones. Y ¿cuál es el otro modelo que nos piden? El otro modelo que nos piden es que estimemos la función de costo con ambos generadores a través del método de regresión múltiple. De regresión múltiple a través del complemento. Bueno, entonces, ¿qué es regresión múltiple? Es decir, que los costos ahora están explicados no por un factor, sino por más de un factor. Entonces, acá, para aplicar eso, fíjense que vamos a utilizar este lote de datos que nos presentaron al principio para calcular la regresión múltiple. Entonces, para calcular la regresión múltiple, lo que necesitamos este lote de datos como fue presentado en el problema, los dos factores de costo que estén en las mismas columnas consecutivas y el costo indirecto de servicio. Entonces vamos a utilizar, y tenemos que hacer 2 funciones de costo, pensando en un costo mixto y un costo 100% variable. Entonces vamos a aplicar regresión. Entonces acá vamos a eliminar esto y vamos a eliminar esto. ¿Sí? Vamos a elegir entonces, en este lote, vamos a elegir los costos indirectos. Estos son los costos indirectos. Y miren, para hacer regresión múltiple, lo único que yo tengo que elegir ahora una matriz. O sea, antes estaba eligiendo un vector, ahora voy a elegir una matriz de los coeficientes. Elijo estos 2 coeficientes. Vamos a suponer un costo mixto. Esto le vamos a llamar regresión múltiple, o sea, de factor 1, factor 2 como costo mixto. Nuevamente, y vamos a poner aceptar. Cuando yo tengo regresión múltiple, hay algo que yo tengo que verificar. Lo que yo tengo que verificar es que no haya multicolinealidad. ¿Qué es la multicolinealidad? Es decir, que no haya asociación entre los factores de costo, porque si no, no me sirve. Si uno explica al otro, es porque uno está incluido en el otro, entonces no me sirve. Entonces yo tengo que buscar, por ejemplo, el coeficiente de correlación entre ambos.
¿Mm? Yo puedo calcular el coeficiente de correlación y ver si hay asociación. Acá hay mucha estadística nuevamente. Entonces, para hacer regresión, vamos a evaluar eso, ¿no? Vamos a evaluar con una función, que es la función de correlación. ¿Mm? Vamos a usar una función estadística que sea la correlación, el coeficiente de correlación de dos conjuntos de datos. Entonces, vamos a utilizar esta matriz y la otra matriz. Y que me indique la correlación. Bueno, miren, la correlación es 0,89. 0,89 significa que está muy asociado, y sí, que están asociados el promedio de noches de ocupación con las habitaciones ocupadas, hay una asociación. Entonces, nosotros vamos a calcular la regresión múltiple para que ustedes sepan, pero en realidad no es una regresión múltiple válida porque no está cumpliendo este supuesto de que haya independencia entre los factores de costo. Acá tenemos un problema que se llama multicolinealidad, que en el texto también lo menciona y ustedes deberían ahí consultar. Multicolinealidad es cuando los factores de costo están asociados. Pero nosotros con fines didácticos presentamos, y bueno, fíjense que el R cuadrado va a ser grande, pero van a tener problemas acá en los costos fijos. Acá hay un problema en el costo fijo, y fíjense que acá tengo un problema con el X1. Fíjense que hay una probabilidad de que el X1 sea negativo. El X1, entonces si me está dado una probabilidad de X1, el X1 no es un buen factor de costo. Vamos a probar ahora una regresión múltiple 100% variable. Una regresión 100% variable con constante igual a 0 por los supuestos. Perdón. Esto tendría que ser, acá está. Esto tendría que ser, no le cambié el nombre de la hoja. Una regresión, ¿verdad? Con múltiple, con el factor 1 y el factor 2, pero como costo variable. Así tendría que haber sido el archivo. Y bueno, fíjense que el R cuadrado aumenta, pero no hay acá no se está cumpliendo el supuesto de linealidad entre los factores de costo, o sea que hay un problema ahí. Entonces la regresión múltiple no sería la mejor. De todas las regresiones que uno ha analizado, uno podría identificar la mejor regresión, sería la regresión del factor 2 con un costo variable 100%. Eso sería. Va a quedar de tarea para ustedes. Sería interesante entonces que ustedes, cualquier cosa lo indicamos después en el foro, deberían hacer un cuadro resumen con los distintos costos variables y costos fijos de los distintos modelos. Tenemos 6 modelos, 6 modelos de regresión, más 2 modelos de punto alto y bajo. O sea, tenemos 8 modelos. Entonces habrá que hacer un cuadro resumen con los 8 modelos, y de los 8 modelos, el mejor va a ser el modelo, el mejor factor de costo va a ser el factor de costo de las habitaciones 100% variable. Este modelo va a ser el mejor. Ese es el mejor modelo de todos los modelos. Así que bueno, espero que haya sido de utilidad. Cualquier duda que ustedes tengan de este problema, lo vamos a resolver con los foros. Y la idea es que vayamos utilizando la herramienta. Ya hemos aprendido punto alto y bajo, sabemos las ventajas y las desventajas, y regresión simple y regresión múltiple. Para regresión simple, tenemos que analizar el análisis de especificación, donde tenemos que ver los supuestos del modelo, analizar el R cuadrado, pero los supuestos del modelo. Y cuando uno quiere hacer regresión múltiple, tiene que verificar este supuesto de que haya independencia entre los factores de costo. Fíjense que hemos ilustrado en el problema que esta independencia no existía porque las noches promedio de ocupación está relacionada con las habitaciones promedio ocupadas. Entonces, uno debería buscar otro factor de costo para hacer regresión múltiple. Muy interesante el problema, y entonces queda como tarea a ustedes armar un cuadro resumen
con las estimaciones de costo variable y costo fijo según los 8 modelos. De esos 8 modelos, yo ya le digo cuál es la respuesta correcta, es que el modelo de regresión es el mejor modelo con el factor de las habitaciones 100% variable. Ese es el mejor modelo, según todos los análisis. Muy bien, todas las dudas que tengan las podemos ir canalizando por el foro y bueno, los animamos a seguir con el curso. Cualquier duda que tengan, la vamos a canalizar por el aula virtual. Muchas gracias y seguimos con nuestro curso virtual.